Llegan los días más fríos del año y nos volvemos a formular la pregunta de todos los años. ¿Cuál es el método más eficiente para calefaccionar el hogar? La calefacción representa el 32% del consumo energético residencial y existen diversos medios: aire acondicionado, estufa a leña de alto rendimiento, caldera eléctrica, calefactora pellet, supergas, losa radiante, estufa a leña y paneles eléctricos. Muchos de estos mecanismos son hasta románticos, pero no lo son a la hora de evaluar su gasto, rendimiento y eficiencia. Según un informe de la consultora SEG Ingeniería del mes de abril, en Montevideo el 36% de los hogares utiliza la electricidad como la fuente más elegida para calefaccionar las viviendas. El supergas ocupa el segundo lugar y la leña el tercero. Mientras tanto, en el interior los datos cambian. La leña es elegido como la fuente de acondicionamiento térmico por el 55% de los hogares, al tiempo que el 18% elige el supergas y un 17% la electricidad. ¿Cuál es el medio más eficiente y cómo se mide esa eficiencia? Lo conversamos esta mañana en nuestra entrevista central con Ernesto Elenter, ingeniero industrial mecánico, magíster en Ingeniería de la Energía y socio en la consultora SEG Ingeniería. Ingeniero Elenter, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. Para comenzar, estos datos que planteábamos recién en la introducción del reportaje son fruto de un informe de indicadores energéticos del mes de abril que confecciona, como habitualmente realiza, SEG Ingeniería. Pero se advierte un cambio, ingeniero Elenter, con respecto a la calefacción, por ejemplo, aquí en Montevideo en los últimos años. Se ha pasado de unos métodos como, por ejemplo, el de la leña, ahora mayormente al del aire acondicionado. Sí, efectivamente estamos viendo una evolución, lo cual es lógico, ¿no? A medida que la gente tiene mayor poder adquisitivo y las tecnologías también bajan de costo, pueden acceder a sistemas que quizás antes eran prohibitivos. Y una de las cosas que hacemos notar en ese informe de indicadores energéticos, como bien mencionaban ustedes, que la audiencia lo puede encontrar si buscan en nuestra cuenta de Twitter, @SEGingeniería, donde publicamos mucha información, noticias y análisis sobre eficiencia energética y energías renovables. Una de las cosas que hacíamos notar es el sorprendente incremento de adquisición de equipos de aire acondicionado por parte de la población. Tal es así que si miramos lo que ocurrió, digamos, en los primeros años de la primera década, digamos, de este siglo, la población uruguaya compró unos 670.000 equipos de aire acondicionado, mientras que en la última década, los últimos 10 años, se compraron 1,5 millones de unidades de aire acondicionado. Eso ya demuestra cómo viene creciendo el parque de sistemas de aire acondicionado, que obviamente tienen la doble función, ¿no? Dar frío y calor, ¿no? Para invierno y para verano respectivamente. Y como bien señalaban ustedes en la introducción, a los efectos de la calefacción, el aire acondicionado es un sistema que resulta el más barato desde el punto de vista de su costo operativo a la hora de brindar calefacción a un hogar. Profundicemos sobre eso entonces, ingeniero. Con respecto a los mecanismos de calefaccionar un hogar, que además consume, como decíamos en la introducción, el 32% de los recursos energéticos en un hogar. ¿Cuál es el sistema más eficiente y, sobre todo, por qué lo es? Bien, para aclarar ese aspecto que brindamos en nuestro informe sobre el porcentaje del gasto en calefacción en los hogares, eso es considerando todos los energéticos, ¿no? O sea, no solo la electricidad, sino la leña, el supergas y el gas natural, a nivel de lo que es un balance energético nacional. Y ahí efectivamente vemos que el sector residencial, el principal uso de energía es la calefacción, a pesar de que son solo 4 o 5 meses al año, ¿no? Pero en todas las fuentes energéticas. Si fuéramos a visualizar cuánto se gasta en electricidad, o sea, en la factura de UTE, solo en electricidad, ahí el primer uso es el calefón, el agua caliente sanitaria. Pero centrándonos en tu consulta, efectivamente la calefacción es un gran demandante de recursos, se siente obviamente en el bolsillo de los consumidores en el invierno, y hago un pequeño paréntesis primero para decir que efectivamente en Uruguay el gasto de los hogares destinado a pagar su factura energética, esto incluye la electricidad, pero también el resto de los combustibles,
es bastante importante. Un último informe del BID del año pasado relataba que en Uruguay aproximadamente el 13% de todo el gasto de los hogares se va a pagar la energía que consumimos, todos los energéticos, ¿no? O sea que es un gasto relevante. En América Latina también hacía énfasis ese estudio, que es el segundo gasto de los hogares después de los alimentos. O sea que efectivamente el costo de la energía es relevante, en Uruguay es cara, así que siempre es bueno intentar buscar la forma de ser eficientes, y no solo ser eficientes, sino elegir también el energético más barato para cada utilización, lo cual a su vez genera alguna complejidad porque eso va variando en el tiempo, ¿no? A medida que el petróleo sube o baja, claro. Algunos combustibles suben y bajan consecuentemente, el gas natural y el supergas están vinculados de alguna forma indirecta, pero vinculados al final al precio del petróleo, así que todo eso va impactando, y por eso es que nosotros todos los años renovamos y publicamos este informe que muestra la foto al día de hoy, mostrando cuál es el sistema más barato, y lo comparamos en esta tabla que está en nuestro informe. Exactamente. Pero profundizando sobre el tema del aire acondicionado, ingeniero, ¿por qué un aire acondicionado es más eficiente? Porque además se manifiesta que es el split, ¿no? Un tipo de aire en particular, digamos, de un equipamiento eficiente, esa es la palabra que buscaba. ¿Por qué el aire acondicionado es, por ejemplo, más eficiente para calefaccionar un hogar que una estufa a leña? Bueno, lo voy a hacer más simple para que todo el mundo entienda. Veamos primero por qué es más eficiente un aire acondicionado que una estufa eléctrica común, un caloventilador, una estufa a cuarzo, un radiador de aceite. Cualquiera de esos sistemas funcionan bajo el principio de calentar una resistencia eléctrica y eso disipa calor, ¿no? Entonces, en esos sistemas, como una estufa a cuarzo o un caloventilador común, que son muy baratos, cada kilowatt que le compramos a UTE se transforma en 1 kilowatt de calor, ¿no? Es una relación 1 a 1. En cambio, los sistemas de aire acondicionado, que técnicamente los ingenieros le llamamos bomba de calor, puede ser un aire acondicionado split o un sistema más sofisticado, como un aire acondicionado central, que puede tener un edificio grande o un hotel, por ejemplo, pero todos funcionan bajo el mismo sistema. Tienen una unidad exterior y una unidad interior. En el caso de los equipos split, justamente split quiere decir separado en inglés, ¿no? Tiene una unidad afuera y otra unidad adentro. Y funciona bajo el principio de bomba de calor, que justamente, como su nombre lo indica, inyecta, o sea, bombea calor del exterior hacia el interior del habitáculo que estamos calentando, gracias al circuito cerrado de un líquido refrigerante que tiene dentro del equipo, que logra captar calor aún de un aire que esté muy frío. Por ejemplo, si afuera hay 8 grados, es capaz de robarle calor e inyectarlo adentro por el circuito termodinámico que tiene adentro, que consiste, bueno, en un compresor, un evaporador, un condensador y otros sistemas auxiliares, ¿no? No quiero entrar en tecnicismos, claro. Pero funciona con una eficiencia de 3 a 1. En vez de dar 1 kilowatt de calor por cada kilowatt consumido, dan 3 kilowatts por cada kilowatt consumido. Si le pagamos a UTE 1 kilowatt y nos da 3 kilowatts de calor, esto en valores referenciales o promedio, ¿no? Hay equipos todavía más eficientes, por ejemplo, los equipos inverter tienen una eficiencia aún mayor, pero para dar una pauta rápida, es una eficiencia 3 veces superior a los equipos simples como los caloventiladores o estufas a cuarzo. Por eso vemos una diferencia tan grande y siempre recordamos la vieja y querida frase de lo barato sale caro. Claro, claro. O sea, comprar un caloventilador es muy barato, capaz que por 800.000 pesos compras uno, y sin embargo, después cuando te viene la factura de UTE durante todo el invierno, te gastas mucho más que eso, ¿no? Mucho más de lo que costó el equipo se lo comen energía. Claro. Entonces recomendamos siempre que, bueno, a la hora de comprar, en la medida de lo posible, ir a equipos eficientes, sobre todo si se van a usar mucho tiempo, ¿no? Claro. Si me decís que es para un uso esporádico, capaz que de 1 o 2 veces por semana, pocas horas por semana, por ahí vale la pena comprar un equipo barato, aunque sea ineficiente. Pero si es para calefaccionar durante todo el invierno, muchas horas por día, entonces siempre es conveniente gastar más, comprar algo eficiente y disfrutar de ese ahorro durante muchos años. Ingeniero, usted comentaba recién acerca de la cantidad de equipos de aire acondicionado, sobre todo eficientes, que se han comercializado en los últimos años, en detrimento, por ejemplo, del supergas o mismo de las estufas a leña.
¿Qué fue lo que cambió en la cultura o en la conciencia de los uruguayos? ¿Fue información que proveen empresas como la suya o directamente cuestiones vinculadas al mercado, cuestiones vinculadas a que la gente fue tomando cierta conciencia de los usos y las eficiencias de los distintos sistemas? La verdad que es una excelente pregunta, no tengo una buena respuesta, me imagino que es la suma de factores, ¿no? Por un lado que la tecnología bajó de precio, antes realmente era un objeto de lujo, muy caro, y con el paso del tiempo se transformó en algo más accesible, un equipo de aire acondicionado de buena calidad se puede conseguir por $300, quizás hace 10 años era mucho más caro y prohibitivo para mucha gente. Hoy en día es un poco caro, pero quizás en cuotas se hace más accesible para la población en general, y creo que también permeó la información sobre que su eficiencia es mucho mayor, y a medida que la gente lo iba probando se iba dando cuenta de que es un sistema bastante bueno, y además que tiene la ventaja de poder dar refrigeración durante el verano, ¿no? Bien, ingeniero, yo le quería consultar qué peso tienen también todos los planes que ha emitido UTE. De hecho, hay un plan inteligente también que de alguna manera busca como incentivar también la compra de equipos de aire acondicionado con devoluciones en la factura. ¿Qué peso han tenido estos planes también a la hora de que, bueno, de alguna manera se cambie un poco esta visión a la hora de calefaccionar los hogares? Mira, es buena tu pregunta y me da pie para pasar un consejo a la audiencia, que siempre lo decimos y es bueno repetirlo. UTE tiene 4 tarifas opcionales para el sector residencial, ¿sí? Más o menos 2/3 de los hogares de Uruguay se mantienen la tarifa original o por defecto, la que te dan si vos no pedís otra, que es la tarifa residencial simple, que casualmente es la tarifa más cara. O sea, si uno no hace ningún cambio, termina pagando la tarifa más cara para la mayoría de los casos, ¿no? Hay excepciones, pero en términos generales hay opciones que pueden ser más baratas. Así que aprovecho tu pregunta para sugerirle a los oyentes que llamen a Telegestiones de UTE o vayan a una oficina comercial de UTE y consulten si tienen la tarifa más barata para su nivel de consumo. Porque muchas veces pasando simplemente con un cambio administrativo a la tarifa doble horario residencial, que es una de las tarifas inteligentes, como tú bien mencionabas, uno puede lograr ahorros muy importantes, quizás del 20%, 25%, solo al cambiar de tarifa, y sin tener que hacer cambios en sus hábitos de consumo o complicarse la vida, que es lo que a mucha gente le asusta ir a esas tarifas, porque en vez de ser una tarifa donde la energía vale lo mismo, no importando en qué horario se consume, la tarifa doble horario, también la triple horario, valen distintos según si se utiliza en hora punta o fuera de punta, ¿no? Eso UTE a su vez el año pasado hizo un cambio en la estructura tarifaria, redujo las horas de punta e hizo que las horas de punta fueran solamente de los días hábiles, o sea, sábado y domingo no hay más horas punta, lo cual hizo que la tarifa doble horario residencial sea aún mucho más conveniente, claro. Se abarató en definitiva con respecto a la otra tarifa típica que tienen la mayoría de los uruguayos, que es la residencial simple. Entonces, bueno, valga el recordatorio para la audiencia, verificar si tienen la tarifa adecuada, porque pueden lograr ahorros importantes solo por un cambio administrativo, ¿no? Pero efectivamente, a medida que hay tarifas más convenientes, más gente puede ser que se esté pasando a los sistemas de calefacción que utilizan energía eléctrica. Uh-huh. No obstante lo cual, vale mencionar que tenemos distintas fuentes energéticas para la calefacción, ¿no? Y la que compite cabeza a cabeza con la energía eléctrica a través del aire acondicionado, que es el más barato, es la estufa a leña, pero la que es de alto rendimiento. Y acá volvemos a hacer un comentario y consejo sobre eficiencia energética, y es que las estufas a leña convencionales, que son las más difundidas en Uruguay, son extremadamente ineficientes. Eso se explica porque al tener el hogar abierto no logran controlar la combustión y genera una especie de vacío, de succión en el hogar de la estufa, que termina absorbiendo mucho aire frío que se infiltra por pequeños orificios o debajo de las puertas o por donde puede entrar el aire frío al hogar, y se termina yendo, luego de la combustión, en aire caliente o humo caliente que se va por la chimenea. Entonces esas estufas abiertas, que son muy lindas, muy románticas,
son extremadamente ineficientes y en valores estimativos tiran algo así como el 70% de toda la leña en su ineficiencia a través de humo caliente que se va por la chimenea. O sea, para decirlo mal y pronto, cada 10 kilos de leña que metemos en una estufa abierta, 7 kilos los estamos tirando por la chimenea sin aprovecharlos. Mientras que una estufa a leña de alto rendimiento, que son estas estufas que están haciéndose cada vez más populares justamente por su mejora en la eficiencia energética, tienen muchas mejoras. La primera y fundamental es que son cerradas, tienen una tapa que puede ser con un vidrio templado, que permiten igual ver las llamas, son bastante acogedoras y lindas también, y logran controlar la combustión de una manera muy eficiente, y en vez de estar tirando de esos 10 kilos de leña, 7 kilos por la chimenea en forma de humo caliente, eso se reduce aproximadamente a 3 kilos de leña que tiramos por la chimenea. O sea, reduce a la mitad la ineficiencia. ¿Perdón? Reduce a la mitad la ineficiencia de la convencional a esta de alto rendimiento. Sí, te diría que más todavía. En un caso tenemos un 70% de eficiencia y en el otro tenemos 30% de eficiencia. O sea que es bastante superior, y eso hace que nuestra tabla comparativa, y ya yendo a números más concretos y simples para que todo el mundo lo pueda entender, estimamos que calentar una habitación de unos 15 metros cuadrados durante 6 horas por día en un mes, si usamos un sistema de aire acondicionado split o bomba de calor, como decía antes, cualquier sistema de aire acondicionado, cuesta unos 560 pesos por mes. Si usamos una estufa a leña de alto rendimiento, cuesta unos 700 pesos por mes. O sea, es un poco más caro, pero parecido. Ahora, si nos vamos a una estufa a leña abierta, en vez de 700 pesos por mes, ya nos vamos a casi 1.800 pesos por mes de costo. Y si nos vamos a un sistema de paneles eléctricos de estos ineficientes y todavía en la tarifa residencial simple, que es más cara, nos vamos a 2.600 pesos por mes. Así que repito, aire acondicionado, 560 pesos por mes, estufa leña de alto rendimiento, 700 pesos por mes, estufa leña abierta, 1.800 pesos por mes, y un panel eléctrico o estufa cuarzo en la tarifa más cara, que es la residencial simple, que es la que tiene la mayoría de la gente, unos 2.600 pesos por mes, para la misma cantidad de energía de calefacción entregada a ese ambiente. Claro, me parece tremendamente ilustrativo esta comparación que acaba de hacer este ingeniero, que es el núcleo de lo que planteábamos en el reportaje, justamente para advertir que muchas veces por aquello que vamos por lo barato termina saliendo caro, o por lo que usted mismo decía, por aquello de pueda guardar cierto romanticismo, ver el crepitar de la leña en la estufa, pero vemos que el 70% del calor que se genera lo perdemos por la chimenea y no lo absorbemos, entre comillas, en la habitación en la que estamos, ¿no? Exactamente. De todas maneras, me gustaría resaltar que estos valores son valores comparativos para una vivienda de tipo, pero obviamente nosotros podemos incidir mucho con otros factores, además del sistema de calefacción que usemos, para mejorar la eficiencia energética de nuestro hogar. Entonces, si tengo 2 minutos, me gustaría comentar algunas recomendaciones al respecto. Bueno, perfecto. Entonces, la primera recomendación ya la dije, revisen la tarifa de UTE, porque eso puede tener un impacto grande sin mucho esfuerzo ni inversión ninguna. La segunda recomendación es ajustar el set point de temperatura, o sea, qué nivel queremos tener la calefacción interna de la casa, a valores razonables y no pedir demasiado. O sea, no tiene sentido tener el aire acondicionado o el termostato de la calefacción en 27 grados, por ejemplo, en invierno, cuando afuera hay 8 grados, ¿no? La recomendación es de 21 a 23 grados en invierno poner el termostato, y con eso vamos a estar en una temperatura, en un rango de confort que nos permite al mismo tiempo ser eficientes. Porque si ponemos más temperatura de la necesaria, aumentamos el consumo de energía y las pérdidas de calor hacia el exterior, y es bastante eso. Si en vez de 23 ponemos 27, podemos estar gastando fácilmente 20-25% más de energía, y no es necesario, es un derroche energético. En segundo lugar, recomendamos siempre revisar el aislamiento de la casa desde el punto de vista de las infiltraciones de aire. Eso es barato de corregir, con burletes, con sistemas que permiten sellar la casa para que se infiltre menos aire frío del exterior. En tercer lugar, cosas simples a realizar sin inversiones.
es tratar de aprovechar el acondicionamiento natural. Esto es que si tenemos alguna ventana, algún ventanal que da hacia el norte o que está bien iluminado por el sol, bueno, durante las horas de sol, dejar persianas y cortinas abiertas para recibir ese calentamiento solar gratuito. Otra recomendación es no ventilar más tiempo de lo necesario, porque cada vez que ventilamos en invierno estamos enfriando la casa, ¿no? Entonces con 15 a 20 minutos alcanza, no es necesario horas de ventilación. Un par de consejos más, y con esto termino. Los aires acondicionados, es bueno limpiarle los filtros mensualmente, claro, cuando se están usando, porque a medida que esos se tupen y se ensucian, empeora la eficiencia del equipo y gasta más energía. Y bueno, y por último, ya pensando en cosas que requieren inversiones mayores, la aislación de la casa es muy importante. Obviamente estos valores de costos mensuales de calefacción que dábamos es un valor promedio, claro, para comparar, pero obviamente una casa bien aislada, que tenga vidrios dobles, con muros y techos con buen aislamiento, va a gastar muchísima menos energía de calefacción que una casa que tenga mala aislación, con infiltración de aire, ni que hablar con techos livianos o de chapa. Eso gasta muchísima energía porque es energía que uno inyecta para adentro y se pierde inmediatamente, ¿no? Entonces todo lo que tenga que ver con inversiones de aislación, de los cerramientos sobre todo, en particular los vidrios que pierden mucho calor, si uno va a hacer alguna renovación y puede poner vidrios dobles, eso reduce tremendamente las pérdidas de calor hacia el exterior. Bien, ingeniero, última consulta, ya que estamos hablando, bueno, de la eficiencia, de lo que representan los aires acondicionados, para aquellas personas que tengan o hayan decidido durante este invierno hacer la compra de un equipo, ¿cuál es la recomendación? Porque acá también hay que tener en cuenta un poco la cantidad de dinero que tengo disponible a la hora de hacer esa inversión. Allí, por ejemplo, los equipos inverter juegan un rol fundamental, porque son un poco más caros, pero también son más eficientes, pero muchas veces no se dispone del dinero para comprarlo. ¿Cuál es la recomendación a la hora de tener que elegir exactamente un equipo de aire acondicionado? Bueno, yo diría que, como dije antes, si el equipo se va a usar muchas horas, es conveniente, vale la pena el esfuerzo de comprar un equipo inverter que es bastante más eficiente. Se estima que la mejora de la eficiencia respecto a un equipo de aire acondicionado convencional es del orden del 30 al 40%. Entonces, bien vale la pena gastar esos 100 o $200 adicionales que puede costar el equipo inverter. Inverter simplemente quiere decir que tiene un variador de velocidad que le permite ajustarse a las condiciones de demanda de refrigeración o calefacción, o sea, como que va modulando, va subiendo y bajando su potencia en función de la exigencia que requiere el servicio. Entonces son bastante más eficientes y tienen un ahorro bien relevante. Así que la recomendación clarísima es, si pueden, para un equipo que se va a usar muchas horas durante el invierno, o si se va a usar además en verano, vale la pena sin duda pagar más y tener ese ahorro, porque se paga solo la inversión adicional y ese ahorro lo vamos a disfrutar durante varios años. Vale la pena también pasar el aviso de que UTE está todavía con el plan 2022, que es un plan promocional que permite recibir un bono, una especie de subsidio de exactamente 2.022 pesos, tiene un nombre marketinero ese plan, que si se compra una serie de electrodomésticos, entre los que está incluido el aire acondicionado con clase de eficiencia energética A, en esos casos usted le va a devolver 2.022 pesos, o sea que es un beneficio adicional. Esto está vigente creo que hasta mitad de año, así que bueno, los que estén pensando en eso, aprovechen a acogerse al plan 2022, que lo encuentran en el sitio de UTE para entender cómo hacer el trámite y obtener ese subsidio al equipo. Ernesto Ellenter, ingeniero industrial mecánico, magíster en Ingeniería de la Energía, socio en SEG Ingeniería, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Un gusto como siempre, muchas gracias.